Hola, hola, buenas noches a todos los que nos acompañan a una nueva sesión de lectores y lecturas. Este seminario que hemos preparado entre la Gerencia de Literatura de IDARTES y Fundalectura para conmemorar los 30 años de Fundalectura y el trabajo de promoción de lectura que desde la Secretaría de Cultura se realiza desde la Gerencia de Literatura. Hoy es, bueno, una sesión muy especial. Tenemos dos invitadas de lujo. Están Isabel Calderón y Yolanda Reyes, eh, que además de ser mamá e hija son increíbles lectoras y que, bueno, seguramente tendrán millones de historias y anécdotas para compartirnos en ese proceso de formación lectora. Lectores y Lecturas es un proyecto que pretende básicamente hablar con lectores apasionados de libros que los han marcado y por ese camino seducir a profesores, a bibliotecarios y a promotores de lectura para encontrar esos secretos y esas cosas maravillosas de los libros que traemos en este seminario. Voy a hacer una súper breve presentación, creo que ninguna de las dos necesita demasiado. Isabel es comunicadora social de la Javeriana, hizo una maestría en escritura creativa en NYU, ha trabajado en periodismo, en gestión cultural y actualmente está haciendo su doctorado en literatura en la Universidad de Cornell, así es que pues además de ser una gran lectora, pues es una investigadora muy seria de la literatura. Bienvenida, Isa. Y Yolanda Reyes, que bueno, creo que no necesita una gran presentación. Yolanda, además de ser una autora impresionante en Colombia de literatura infantil y juvenil, escribe novelas maravillosas también para adultos, pero sobre todo ha sido un pilar fundamental en las políticas públicas de primaria infancia en este país. Nos ha acompañado a Fundalectura y creo que a todas las entidades que se han pensado la promoción de lectura para los más pequeños. Pues es un orgullo de verdad tenerla acá. El año pasado fue galardonada con el premio SM, que es un reconocimiento quizás el más importante de nuestro continente. Y bueno, pues es una grande de las letras en Colombia, así es que es un placer de verdad tenerlas a las dos y sobre todo poder escuchar esta conversación de lectoras, de investigadoras y de madre e hija que se han formado juntas en esa biblioteca que ha hecho Yolanda para su familia y para todos los que hemos tenido el lujo de estar cerca a Espantapájaros y a los proyectos que dirige. Entonces, pues quiero darles la bienvenida. Vamos a hablar de Las Brujas, de Roald Dahl y sobre todo de Roald Dahl, de ese escritor maravilloso y tan seductor para primeros lectores. Así es que, bueno, pues los dejo con Yolanda y con Isabel. Y bueno, espero que todos podamos disfrutar mucho esta conversación. Isa, Yolanda, ustedes quedan a cargo. Muchas gracias, Diana. Qué rico estar aquí. Bueno, no sé, Isa, si tú comienzas o... Sí, comienzo feliz. Diana, muchísimas gracias. Qué maravilla que estemos aquí en tiempo real hablando de Roald Dahl. Y para aprovechar muy bien el tiempo, nosotras habíamos pensado que lo primero que queríamos decir cada una y las dos era por qué este libro, por qué lo habíamos escogido y cuál era el recuerdo más delicioso o la razón que más nos importa para recomendarlo una y otra vez. No sé si quieres empezar tú o quieres que empiece yo, pero ya saben entonces los que nos están oyendo que la premisa es ¿por qué este libro? Y vamos a arrancar por ahí y de ahí van a salir muchos más caminos y muchas ramas. Sí, pues como quieras. Yo creo que empieza tú porque pues es el orden de las cosas, ¿no? Bueno, este es un libro, tengo aquí una edición preciosa de tapa dura que alguien me regaló porque soy fanática de Roald Dahl, como seguramente muchas de las personas que nos oyen, y yo creo que yo no habría, yo hoy releyendo a Roald Dahl, este libro lo puedo leer todas las veces en distintos momentos de mi vida y siempre me maravilla, me asombra. Roald Dahl escribió un libro de una potencia, un libro rabiosamente a favor de los niños y es un libro sobre todo políticamente incorrecto para su tiempo y para todos los tiempos. Cuando yo descubrí a Roald Dahl, yo trabajaba
en la biblioteca Rafael Pombo, en la Candelaria, en Bogotá. Tú no habías nacido, Isabel. Yo venía de trabajar, de estudiar literatura y tenía como esa idea de que la literatura para niños era algo, digamos, no tan serio en el sentido de escritura. Y cuando yo descubrí a Roald Dahl, desde la primera frase, con esa maestría narrativa y ese humor y ese sarcasmo sin límites que lleva las cosas hasta, y esa manera de manejar el suspenso y de atrapar a los lectores, que parece tan natural para un niño, pero que tiene también tanto, yo pienso, tanta genialidad, no sé si artificio, no sé cuánto se tardaba Roald Dahl escribiendo, pero yo creo que mucho, seguramente, y yo siento que es un genio. Y este libro es un libro, a mí siempre me dicen, ay, un niño de 9 años, una niña de 9 años, o de 8, o de 10, o de 12, que no quiere leer, y yo digo, dele Las brujas de Roald Dahl y después hablamos, porque desde la primera frase, que me la sé de memoria, en los cuentos de hadas las brujas llevan unos sombreros negros y capas negras y van montadas en escobas, algo así. Pero este no es un cuento de hadas, este trata de brujas de verdad. Lo más importante que debes saber sobre las brujas de verdad es, y ya yo creo que desde ahí uno dice, esto hay que seguir. Y es esa capacidad de atrapar a un lector, de ponerse del lado de un lector de la manera como solo lo pueden hacer. Yo creo que los prosistas, y me atrevería a decir que los prosistas ingleses, que son maestros de maestros, y bueno, eso para mí fue, a mí la vida se me partió en dos, porque yo dije, esto se puede hacer, se puede escribir, obviamente no quisiera que crean que es que tengo la pretensión de escribir como él, lo admiro mucho, pero sí es una agudeza y una inteligencia que a mí me maravillaron. Y además, bueno, yo quiero hablar de la escritura y quiero hablar del lenguaje. Ya hablaremos de la historia y hablaremos de la trama y de los personajes, pero yo quería empezar por el lenguaje, porque yo pienso en Roald Dahl y pienso en una libertad que creo que todavía me acompaña como una búsqueda constante. Voy a explicar qué quiero decir con eso porque puede sonar un poco abstracto, pero tú hablas y tengo este recuerdo de haber vivido en Espantapájaros una situación parecida. Hablas de las veces en que nos preguntan para un niño de 9 años al que no le gusta leer, ¿qué recomendaciones? Y siempre recomendamos Las brujas, bueno, entre otras cosas que podemos recomendar. Pero ese recuerdo lo tengo, pero también recuerdo una niña de 9 años que amaba leer y que le fascinaba leer. Y recuerdo que lo de Roald Dahl, mi encuentro con Roald Dahl y en especial con este libro, fue un encuentro diferente porque él hacía algo que a mí me parecía fascinante. Y yo estaba empezando como aprendiendo a escribir como los niños de, no sé, 7, 8, 9, que empiezan a escribir, pues estaba escribiendo cuentos, seguramente en el colegio me decían que si escribía un cuento tenía que presentar a los personajes primero, después tenía que crear un escenario, un espacio, un tiempo, y de repente aparece Roald Dahl que le va mezclando a uno todos los procesos de cómo construir una historia con una facilidad para narrar, porque siento que es un autor que tiene una facilidad para narrar que no necesariamente significa que sea una prosa fácil, no quiero decir fácil, al contrario, creo que hay un juego con los tiempos verbales que a mí me fascina. Hay párrafos en los que él, voy a leer uno porque quería dar un ejemplo de algo que a mí me pareció fascinante cuando lo leí por primera vez. Estamos describiendo a Bruno Jenkins, uno de los personajes que es convertido en ratón. Y el narrador empieza a hablar de cómo conoció o cómo recuerda a Bruno Jenkins y dice: entró un niño que llevaba una camiseta blanca, unos pantalones cortos grises y zapatillas deportivas. Lo reconocí enseguida. Se llamaba Bruno Jenkins y se hospedaba en el hotel con sus padres. No me caía bien,
era uno de esos chicos que siempre está comiendo algo. Te lo encuentras en el vestíbulo y se está poniendo las botas con un bizcocho. Te cruzas con él en el pasillo y está sacando patatas fritas a puñados de una bolsa. Lo ves en el jardín y está devorando una chocolatina blanca y otras dos le asoman por el bolsillo del pantalón. Y encima, Bruno no paraba de presumir de que su padre ganaba más dinero que el mío y de que tenían 3 coches. Pasado, presente, cuando nos da la descripción, vuelve al presente, nos involucra, habla de él y yo le habría podido decir a cualquier profesor que yo sí podía escribir lo que yo quería escribir porque era lo que me estaba enseñando Roald Dahl, ¿no? Libertad. Era como una libertad con la escritura y con las palabras que creo que es una de las cosas que quiero celebrar y que no se celebran tanto de él y está ahí, está todo el tiempo. Entonces, bueno, quería empezar por ahí como por dar un detalle, pero podemos irnos a otro lado también. Sí, y frente a lo que tú dices, hay algo que me encanta también, que yo sé que lo hace muy a conciencia, pues yo creo que lo hace muy a conciencia, que es esa complicidad que establece con los niños. Así, digamos, es paradójico, porque yo creo que sí lo hace a conciencia, pero yo creo que también es algo que él tiene puesto, o que tenía. Roald Dahl ya desafortunadamente no vive, pero vive en sus libros. Este es un autor nació en 1916 en el país de Gales. Es más contemporáneo que todos los autores contemporáneos. Bueno, además es políticamente incorrecto. Pero hablando un poco de lo que se asoma en su estilo, apelar al niño real, no al niño que quisiéramos que fueran los niños, todo el tiempo está haciéndole guiños. Por ejemplo, desde el primer párrafo, él le está diciendo, pon atención a esto, porque es que esto te dice, lo que les decía, este no es un cuento de hadas, trata de brujas de verdad. Lo más importante que debes aprender sobre las brujas de verdad, esto está con mayúsculas, es lo siguiente: escucha con mucho cuidado, no olvides nunca lo que viene a continuación. Las brujas de verdad visten ropa normal y tienen un aspecto muy parecido al de las mujeres normales. Viven en casas normales y hacen trabajos normales. Por eso son tan difíciles de atrapar. Una bruja de verdad odia a los niños con un odio candente e hirviente, más hirviente y candente que ningún odio que puedas imaginar. O sea, es que esto es un libro, es que uno diría, por sus principios los conoceréis. Aquí no hay ninguna concesión. Y yo creo que Roald Dahl sabe, si no atrapo a este muchachito lector en la primera página, no lo voy a lograr. Una bruja de verdad se pasa todo el tiempo tramando planes para deshacerse de los niños de su territorio. Su pasión es eliminarlos uno por uno. Es la única cosa en la que piensa durante todo el día. Miren lo que viene, porque además todo el tiempo está lanzando esta cascarita. Aunque esté trabajando de cajera en un supermercado, o escribiendo cartas a máquina para un hombre de negocios, o conduciendo un coche de lujo, y puede hacer cualquiera de estas cosas, su mente estará siempre tramando y maquinando, bullendo y rebullendo, silbando y zumbando, llena de sanguinarias ideas criminales. ¿A qué niño, se dice a sí mismo durante todo el día, a qué niño escogeré para mi próximo golpe? Una bruja de verdad disfruta tanto eliminando a un niño como tú comiéndote un plato de fresas con crema. Pero hay algo. Y entonces, fíjense aquí, este sarcasmo, bueno, está diciendo cómo reconocer a una bruja. Y, por ejemplo, dice, lo que la hace doblemente peligrosa es el hecho de que no parece peligrosa. Incluso cuando sepas todos los secretos, y un paréntesis, maneja los paréntesis maravillosamente. Incluso cuando sepas todos los secretos, te los contaremos dentro de 1 minuto, nunca podrás estar seguro de si lo que estás viendo es una bruja o una simpática señora. Si un tigre pudiera hacerse pasar por un perro con una alegre cola, probablemente te acercarías a él y le darías palmaditas en la cabeza.
Y ese sería tu fin. Lo mismo sucede con las brujas. Todas parecen señoras simpáticas. Bueno, y empieza a decir, pero miren, solo ya con esta, para cerrar, para que vean cómo es este lenguaje que involucra, que está diciendo, oye, ten cuidado, pero mira, esto podría ser, pero podría no ser. Como esa cantidad de matices. Hasta podría serlo una bruja, y esto te hará dar un brinco. Hasta podría serlo tu encantadora profesora, la que te está leyendo estas palabras en este mismo momento. Quizás sonríe ante lo absurdo de semejante posibilidad. No dejes que eso te despiste. Puede formar parte de su astucia. No quiero decir naturalmente ni por un segundo que tu profesora sea realmente una bruja. Lo único que digo es que podría serlo. Es muy improbable, pero, y aquí viene el gran pero, no es imposible. Ese juego, pero sí, pero no. Las cosas de un lado y del otro no son lo que parecen. Esto a mí me parece que es maravilloso. Llevamos 4 páginas de un libro y aquí detrás hay un niño muy inteligente al que le está hablando un autor muy inteligente y que no tiene miedo de llevarlo a un lugar que es un lugar del esperpento y del sarcasmo y del suspenso y que lo quiere hacer. Entonces, sí, no sé. Es un comienzo tan elegante y no le sobra y no le falta nada y es maravilloso. Y hablando de comienzos, creo que esta es la transición perfecta para conocer a la que para mí es la protagonista de esta historia, que es la abuela del narrador, y es el punto de partida para la historia. La abuela, además, la abuela del narrador, que no tiene nombre ni el narrador ni la abuela, ninguno de ellos tiene nombre, pero la abuela es la que le cuenta por primera vez a este niño quiénes son las brujas y le cuenta todo lo que sabe sobre las brujas, no para asustarlo, o quizá un poco, pero para prepararlo, para protegerlo, para que él sepa qué hacer cuando se encuentre con una bruja, y esto va a ser muy importante en la historia. Esta abuela, bueno, tenemos mucho de qué hablar sobre, además, dónde se van juntando la ficción y la vida de Roald Dahl, pero el punto de partida de esta historia es un niño que pierde a sus padres en un accidente, al papá y a la mamá, y entonces se va a vivir a donde la abuela, pero además se va a vivir a Noruega, que es el país donde vive la abuela y de donde es la abuela. Bueno, por una circunstancia, bueno, los papás habían escrito en el testamento que en realidad querían que el niño se criara en Inglaterra, no en Noruega, entonces regresan a Inglaterra, pero la abuela le cuenta que como ella es noruega y en Noruega se sabe tanto sobre las brujas, y en Noruega parece que hay muchas brujas, ahí hay un vínculo de la abuela con las historias de las brujas, pero además Noruega es el lugar a donde ellos quieren volver y no pueden volver. Entonces terminan yendo a un hotel en la costa sur, creo, de Inglaterra, y ahí es donde van a suceder las cosas. ¿Cómo te cae la abuela? ¿Qué piensas de la abuela? Ay, la abuela es un personaje maravilloso. A mí me parece, Roald Dahl tiene una relación con la abuela, yo no sé, bueno, también podemos empezar a hablar siempre los adultos de Roald Dahl, casi todos los adultos de los libros de Roald Dahl no son tan chéveres como los niños. Él siempre él decía que rabiosamente a favor de los niños. Y la abuela de La maravillosa medicina de Jorge, que es otro libro que les recomiendo leer vehementemente. Es una abuela horrible y descrita con toda la precisión y la crudeza de Roald Dahl para mostrar un personaje horripilante, con dientes marrones, etc. Esta es una abuela que es el amor de la vida de este niño, es una relación muy hermosa que se plantea aquí
cómo un niño y una abuela pueden tener una relación tan extraordinariamente apegada y todo, pero eso no implica que Roald Dahl se olvide de decir cosas que seguramente los niños sienten. A mí lo que me gusta de Roald Dahl es que nunca está preocupado por lo que pueda pensar un adulto, porque él le está hablando a un niño y creo que entiende desde el fondo del corazón que un niño siempre verá a un adulto como un viejo. Y entonces miren la descripción, dice, mi abuela era terriblemente vieja. Tenía muchas arrugas y un cuerpo enorme envuelto en encaje gris. Estaba allí sentada majestuosa, llenando cada centímetro de su sillón. Ni siquiera un ratón habría cabido a su lado. Yo, con mis 7 años recién cumplidos, estaba acurrucado a sus pies, vestido con un pijama, una bata y unas zapatillas. Esto es al otro día de la muerte de los papás y están teniendo una conversación absolutamente aterradora sobre las cosas que pasaron con las brujas. La abuela nunca tiene ningún problema, no hace concesiones al niño. Yo creo que la abuela es un poco como Roald Dahl, porque hablan con toda la crudeza de las circunstancias. Es el amor incondicional, pero no es un amor de un adulto edulcorado, no es una abuela idealizada, es una abuela muy vieja, de más de 80 años, muy arrugada, vulnerable también y valiente, y políticamente incorrecta desde todo punto de vista. La abuela fuma puros, es una cosa, fuma un tabaco y siempre está fumando cuando habla con el niño. Bueno, todo el ambiente de este libro es así, ese personaje maravilloso, que no se parece a la abuela de la medicina de Jorge, aunque sí se parece. Para mí es como es el correlato de la abuela de Jorge, que es un ser absolutamente, produce mucho disgusto y odia a Jorge, y Jorge la odia a ella. En este caso, este niño ama a su abuela y su abuela lo protege, lo rescata, a pesar de de haber dicho que odia a Inglaterra y que no quiere vivir nunca en Inglaterra. Por amor, porque su hija dejó en el testamento que tenían que vuelven a Inglaterra. Hace todo lo que sea por este niño, lo que sea, y ya vamos a ver en el libro, no lo vamos a decir, pero lo que sea es lo que sea. Y la abuela, has dicho algo muy cierto, es políticamente incorrecta. A mí me fascina que siempre fuma y le bota el humo encima en la cara, pero además la abuela le dice que mejor no se bañe tanto, que no es bueno bañarse, que los niños tienen que bañarse mucho menos, porque además si te bañas, no, al contrario, si te bañas, si te limpias de los olores de afuera, dejas salir tu olor de niño, y ese olor de niño es el que, bueno, no vamos a decir, pero es por el que te puede descubrir una bruja. Si te estás escondiendo de una bruja, puede que te estés escondiendo muy bien, pero no tu olor de niño. Entonces la suciedad ayuda a esconderlo. Este narrador se sentía muy protegido por su abuela y además alcahueteado por su abuela, y es una abuela fascinante. Bueno, no hablemos todavía del final, ¿verdad? Yo creo que antes de llegar al final y la relación de la abuela al final, creo que podríamos hablar de las brujas y sus congresos, de las brujas, la idea de a mí, como al comienzo habían preguntado sobre historias de lectura, yo me acuerdo de haber reaccionado con mucho asombro ante la idea de que los adultos se reunían en hoteles a hacer cosas como de gremio, como que creo que además mi primera relación consciente con un gremio, con la existencia de un gremio, es el gremio de las brujas que se reúne en este hotel, y además tiene un nombre que es una fachada y se llama la Sociedad contra la Crueldad, con la Sociedad Protectora de los Niños en contra de la Crueldad, y en realidad es el Congreso Anual de las Brujas que se hace todos los años, y coincide con que
la abuela y nuestro narrador están en el hotel pasando unas vacaciones y aparecen en el mismo hotel las brujas en su congreso de brujas. Es que además, claro, el Congreso de Brujas es una organización y dice, Bruno, Bruno no, el narrador se va a, el niño de las brujas se va a meter al a un salón porque necesita, bueno, ahí hay una historia antes que, bueno, es interesante porque este chiquito lleva 2 ratones que tiene, que son sus mascotas. El dueño del hotel se da cuenta de que tiene esas mascotas, dice que ahí no se permiten y la abuela se inventa una historia aterradora para que el dueño del hotel no, mejor dicho, como que lo chantajea. Si usted llega a votar, a sacar a estos animalitos, yo voy a decir que en su hotel hay ratas en la cocina y le van a cerrar el hotel, etc. Entonces, este niño un día, casi a los ratones, se los lleva se va por el hotel a ver un salón que esté vacío y uno se imagina esos hoteles que tienen como centro de convenciones y llega a delante de una puerta dice Congreso de la RSPN, prohibida la entrada. Este salón está reservado para el Congreso Anual de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad con los Niños. Esa es la fachada de las brujas. Bueno, este libro no hace ninguna concesión a los adultos y tampoco trata de ninguna manera de no asustar a los niños, para nada. El que quiera, es un suspenso, pero al mismo tiempo es un suspenso que no da tanto miedo, ¿no? Es algo muy, porque siempre hay ese chiste, ¿no? Escucha lo que va a pasar, no olvides, pero tú estás a salvo porque no te bañas y entonces siempre es como ese juego, no es un libro en el sentido perturbador o que deje a un niño inquieto, no, porque el niño está metido en una historia que uno no sabe, el niño y el adulto, a cualquier edad. Léanlo a cualquier edad si quieren una clase de cómo se escribe, a cualquier edad. Mi único desacuerdo es que yo creo que sí da miedo y creo que a veces mi único desacuerdo contigo es que yo creo que sí da miedo y da más miedo que, por ejemplo, esos programas de televisión de escalofríos, a la oscuridad, precisamente porque no es obvio, creo que sí da miedo y creo que tiene muchísima tensión y muchísimo suspenso, pero estoy de acuerdo con hacia dónde vas. O sea, lleno de humor. Sí, no es que no dé miedo, sino que hay un matiz de humor que incluso cuando se dirige a un niño, al lector es un niño, siempre hay una cosa salvadora. Podría ser, pero podrías estar a salvo. Claro, es tan incierto que da miedo por eso, pero siempre hay como una posibilidad de que no suceda. Por ejemplo, cuando el niño entra y dice, bueno, es una sociedad de la Real Sociedad de la Prevención de la Crueldad con Niños, de pronto va a ser bueno, porque si me descubren las señoras estas, que son muy buenas, me parecen muy buenas, si acaso me descubren, pues yo puedo decirles que si van a mi colegio, hacer un poco de prevención de la crueldad con niños. Son siempre así, que socavan todos los establecimientos. En esto también tiene mucho que ver, bueno, yo creo que no se puede olvidar que Roald Dahl hace una crítica feroz a la sociedad y específicamente a toda esa mirada de la sociedad victoriana que está tan presente en la literatura contemporánea inglesa, en la literatura sajona, siempre está todo ese rezago y esa necesidad de hacer la crítica a la sociedad victoriana y a toda esta moralina y a toda la idea de escribir cuentos para niños, para adoctrinar a los niños y para enseñarles buenos modales, que es parte, no sé, de la cultura inglesa. Uh-huh. En Inglaterra siempre hubo literatura para niños y hubo literatura muy transgresora, pues no en vano Lewis Carroll está ahí,
o también está Saki, y más adelante David McKee, pero es como siempre esa idea de criticar a la sociedad y criticar las buenas costumbres inglesas, y además que se llame la Real Sociedad. Uno piensa en la reina, es imposible no pensar en la reina, y además cuando llegan a ese congreso, o sea, yo todo el tiempo pienso cuando lo leo de adulta, que yo lo leí de adulta, tristemente no me tocó este libro en la infancia, como sí te tocó a ti, por eso quizás tú te asustaste y yo me reí. Yo digo, este libro, estoy segura de que Roald Dahl fue a muchos congresos. Yo fui a muchos congresos en los que pensé que ahí estaban las brujas. Y además son unas señoras queridísimas, se burla mucho. Y dice, por ejemplo, entraron hablando sin parar. Él estaba detrás de una puerta. Empezaron a hacer corrillos y a elegir asientos y se oían muchas frases del tipo de, ven a sentarte a mi lado, querida Milly. Oh, hola Beatriz, no te he visto desde el último congreso, qué vestido tan precioso llevas. Y cuando después se desdoblan y son horripilantes en ese congreso, ¿no? Empiezan a quitarse los guantes, las pelucas, y él empieza a descubrir, a recordar todo lo que le dijo su abuela sobre cómo reconocer a una bruja de verdad. Y ahí lo vamos a dejar el suspenso, yo creo, o no sé qué pienses tú, Isa. Pues yo pensaba de todas formas que habláramos un poco sobre los animales, por llamarlos, porque de todas formas eso todavía no estamos en el final del libro. Yo creo que es importante hablar de que las brujas tienen un plan para acabar con los niños del mundo, y otro de los aspectos que hace que este libro sea interesante es que las brujas tampoco están tan interesadas en ser descubiertas, o sea, las brujas no son simplemente las que van a exterminar a los niños, porque tampoco se pueden hacer cargo de eso, ¿no? Entonces tienen un plan para que se acaben los niños, pero que no sean ellas las que acaben con los niños. Entonces, tal vez para no decir lo que van a hacer las brujas, podríamos irnos al folclore noruego. ¿Te parece que eso lo habíamos planeado? Como hablar de otras historias, que son historias que le cuenta la abuela a nuestro narrador, y que tienen que ver con momentos en los que las brujas se encargan, y esto es macabro, esto a mí me pareció macabro, las brujas se encargan de que sean los adultos que más quieren a los niños los que desaparezcan a los niños. No sé si me estoy explicando sin dar el ejemplo concreto, sin decir exactamente qué va a pasar, pero para una bruja no es tan buen negocio, y esto sucede en algún momento en el Congreso, no es tan buen negocio matar a un niño, porque en algún momento va a ser descubierta. Es mucho más interesante convertir al niño en otra cosa para que sea otro adulto el que se deshaga del niño, o el que lo maltrate, o el que lo hiera. Y esto está en las yo tengo por aquí las citas, si quieres yo voy leyendo. Tengo aquí las historias de las que le hablaba la abuela a nuestro narrador. Por ejemplo, hay una niña que se queda atrapada en un cuadro. Me encanta. Esa es Solveig. Y siempre, esto también es muy interesante, siempre la comida tiene algo que ver. Y esto también pasa en otros libros, y esto también pasa en Matilda, con este niño que se atraganta con una torta de chocolate. Pero las brujas tienden a darles golosinas, frutas, dulces o caramelos a los niños para poder hacerles algo después. A Solveig, una bruja, obviamente disfrazada de señora normal, le regala una fruta, y Solveig aparece metida en uno de los cuadros de la casa de sus papás. Y el papá la descubre, ¿no? O sea, el papá un día está viendo su cuadro, la niña ha desaparecido, la niña ya no está en su cama, y la encuentra en el cuadro dándoles de comer a los patos.
y la niña se queda atrapada en el cuadro por el resto de la vida, ¿no? Incluso va envejeciendo. Además, dentro de además te quedaste atrapada y congelada, creo. Bueno, pues además de esa congelada de Isabel, ¿te hicieron un hechizo? ¿No me ves? ¿No me oyes? Sí, pero te habías congelado, me parece. Ah, seguro fue una bruja. Justo en este momento en el que hablábamos de Solveig, porque además a Solveig Solveig desapareció y la buscaron por todas partes. Y cuando ya, no sé, había pasado mucho tiempo fue que empezó a aparecer en el cuadro, pero lo curioso es que aparecía siempre en una posición distinta. Y el niño le pregunta a la abuela, por eso cuando nos congelamos me dio un poco de susto de las brujas, y entonces el niño le pregunta a la abuela, pero un momento, aparecía en el cuadro, pero la veían moverse en el cuadro, y la abuela dice, no la veían moverse. Un día aparecía a la derecha, otro día a la izquierda, les estaba dando comida a los gansos en un momento, y además nadie sabía qué horas sucedía cuando los cambios de posición, pero además iba envejeciendo, pues iban pasando los años en el cuadro, y Solveig iba cambiando de niña a joven, etcétera, y un buen día desapareció. Habían pasado como 50 años y Solveig desapareció del cuadro. Y el niño le dice, o sea que se murió. Y la abuela dice, sí, seguramente se murió. La muerte siempre está por ahí rondando, y el paso del tiempo está rondando en los libros de Roald Dahl. Eso me parece que es de una profundidad. Él se atreve a hablar con los niños de la muerte de unas maneras muy extrañas, pero muy, digo yo, eficaces, simbólicamente muy potentes, porque es que los niños necesitan hablar de eso y del amor verdadero. Aquí no hay lecciones de nada, pero hay una lección en el fondo de profunda humanidad. De eso después lo miraremos. Pero ¿por qué dijimos de Solveig? Porque qué cosas hacen los niños, qué cosas hacen las brujas con los niños, y hacen ese tipo de cosas. A otra la convirtieron a otro niño en gallina. En gallina. Hay una que se convierte en gallina y hay otro que se convierte en piedra. Sí. Y como esto no está al final, sino hacia la mitad, digamos que esto es el conflicto del libro, yo creo que sí vale la pena contarle, pues contar como parte de esta charla, porque además sí no queda todo como ambiguo, abstracto, raro. Lo que quieren hacer las brujas es convertir a los niños en ratones para que sean los profesores y las profesoras las que vean el colegio lleno de ratones, y bueno, y hagan con los ratones lo que todos siempre queremos hacer con los ratones. Había otra cosa de la que íbamos a hablar que tenía que ver con la glotonería, Sí. Bueno, hay algo sobre los ratones. El ratonizador de acción retardada, que es el invento de las brujas, para que no es que le dan algo a un niño y en eso que le dan el niño se convierte en ratón inmediatamente, porque sería un poco, las brujas sí tienen todo muy bien planeado, es un plan trazado, es un plan mundial. Hay brujas en todas partes, en Noruega son terribles, es donde más hay, pero en Inglaterra dice la abuela que quedan, no sé, como 120, y en todos los países hay brujas. Entonces, lo del ratonizador de acción retardada no hace efecto inmediatamente en los niños. Es muy perverso todo esto. Y eso hace que los niños al otro día vayan a la escuela, se sienten un poco mal y tal, y de pronto se convierten en ratones, pero no es así como tan rápido. Y en el libro en la trama, durante el congreso, va a haber un niño llamado Bruno, no sé si tú quieres hablar de Bruno, Isabel, que va a ser la primera víctima de las brujas del congreso. Menos mal hablaste de la acción retardada, porque claro, me había faltado decir eso y es súper importante. Las brujas se cuidan muy bien
y las brujas no convierten a nadie inmediatamente en un ratón. La acción tiene que ser retardada para no ser descubiertas. Sí quiero hablar de Bruno, claro que sí, y quiero hablar, bueno, yo leí un párrafo que me encontré al azar para hablar sobre la escritura de Roald Dahl y ahí de casualidad estaba Bruno Jenkins, pero de todas formas vamos a volver a nuestro congreso, vamos a volver a nuestra sala en el hotel donde están las brujas en el congreso. Hay una bruja mayor, que además también es muy interesante cómo las trata a las otras brujas. Ningún personaje es completamente fiable, de ningún personaje sabemos qué podemos esperar siempre, cada personaje nos va sorprendiendo y Roald Dahl sorprende también con el trato entre las brujas y el trato de la bruja más poderosa de todas a las otras brujas. Creo que hay un momento en el que una bruja desafía sutilmente a la bruja mayor y a la bruja mayor no le gusta para nada el desafío y ahí también hay mucha inteligencia del autor en la forma como construye a un narrador que es un niño, pero que a la vez es un niño que se pilla unas sutilezas del trato de los adultos y de las mezquindades de los adultos que son maravillosas. Además, lo otro de lo que quería hablar, bueno, voy a hablar de Bruno Jenkins y voy a hablar primero de Bruno Jenkins. Ese párrafo que yo leí es el momento en el que nuestro narrador, que está escondido, se da cuenta de que van a convertir a alguien ahí mismo en ratón. Ese niño es Bruno Jenkins, que es otro niño que está en el hotel, también está en vacaciones, está en vacaciones con sus padres, que al parecer ganan mucho dinero, y nos lo hace saber, nuestro escritor nos lo hace saber de una forma muy sutil. Bueno, está de vacaciones con sus padres, es un niño muy glotón y parece que no es muy inteligente, lo que sí es muy cruel con los animales. Y cuando nuestro narrador lo ve aparecer, lo reconoce que no le caía bien, pero de todas formas se preocupa por Bruno. Y Bruno da un salto, se retuerce. Además, esa descripción es muy, muy, muy chévere, la descripción de cómo actúa el ratonizador. En este caso, el ratonizador no se demora en actuar, sino que actúa de una porque estamos haciendo la demostración que hace parte del Congreso. Y soy muy fan también de las descripciones que se hacen de los movimientos del cuerpo, como que se paraliza, salta. Es divertidísimo leer cómo se convierte. Y además, lo otro de lo que quería hablar, yo quería preguntártelo porque no estoy tan segura, pero siento que hay también una forma de burlarse o de darle la vuelta al imaginario de la bruja que trepa los árboles, se mete en los pantanos para buscar los ingredientes para sus pócimas. Todos hemos leído y oído historias de brujas, pócimas, maleficios, conjuros, pero aquí el conjuro, la fórmula, se guarda en un tarrito, que también me parece muy simpático porque esta idea de la bruja haciendo en su caldero su pócima, ya no es, aquí hay una producción y una fabricación que de repente va en un tarrito y el tarrito se puede esconder debajo del colchón, se puede esconder en el cuarto del hotel. Me parece también que está lleno de humor ese juego con la tradición, con lo que sabemos de las brujas, con lo que ya hemos escrito sobre las brujas y cómo hacer algo completamente diferente, como algo que hoy en día sería, por ejemplo, las brujas en Zoom, no sé, algo así como... O la vacuna del COVID, sí. Está rico. Y la bruja mayor les ofrece a las brujas más viejas, que para ellas son las mayores de 60, o sea que todas las demás deben ser jovencísimas, les ofrece a las más viejas que para que no tengan que meterse a los pantanos y subir las montañas y trepar los árboles, que a ellas, solo a ellas, a las más viejas, les va a dar unos tarritos que ya tiene la fórmula ya preparada.
y varias farmacéuticas haciendo, el ratonizador de acción retardada. Sí, de acuerdo, no, es toda una, además es que yo creo, no sé si Roald Dahl lo dijo alguna vez, pero no, yo he ido a congresos parecidos a estos congresos, la verdad. Yo en algún momento sí he pensado que todas se pueden empezar a quitar las pelucas, y porque es maravilloso cuando cierran la puerta y dice, podéis quitaros las pelucas, podéis quitaros los zapatos, y empieza esta transformación. Y es también como esa sutileza, no solo de las brujas de los cuentos, que también yo creo que son las brujas miradas desde un adulto que quiere burlarse y quiere vengarse de esos congresos, estoy segura, pero es toda esa crítica feroz a la hipocresía adulta. Es un libro, y ahora pensando yo en Roald Dahl, bueno, no sé, para darles como por dónde entrar a Roald Dahl, bueno, yo entraría por Las Brujas, seguramente, creo que por ahí entré. La maravillosa medicina de Jorge me parece magnífica, yo la recomiendo mucho cuando los niños son menores. Además, en el principio de la maravillosa medicina dice, ten cuidado y no vayas a hacer esta medicina. Siempre hay una medicina que no se debe hacer. Y Roald Dahl cree mucho en los niños porque sabe que no se lo van a tomar al pie de la letra, sabe que ellos entienden que narrar y que las historias son distintas a la vida real, o sea, lo políticamente correcto aquí no se aplica, porque Roald Dahl todo el tiempo está asomándose para decir, no vayas a creer que tal cosa, ten cuidado con tal cosa, pon atención a esto, puede que pase, pero puede que no. Eso me encanta. Bueno, pero estaba hablando de la maravillosa medicina de Jorge. Ahí hay una abuela, que también tú hablas de estereotipos de brujas, pero yo también podría pensar en estereotipos de abuelas. A mí me impresionó mucho que un autor se metiera con la figura venerable de las abuelas y creara este personaje horripilante, sin dientes y todo, arrugado, pero yo creo, con los dientes marrones, pero yo creo que los niños ven a las abuelas, no, o sea, darle permiso a un niño de poder mirar los dientes marrones de su abuela y pensar, bueno, sí, son marrones, la quiero, pero es horrible estas cosas que los niños sienten. Y estaba diciendo esto a raíz de lo que tú dices de los estereotipos. Y el otro estereotipo es el de la vida de los adultos. Digamos, la directora de la escuela en Matilda, que es la señora Trunchbull, la Mrs. Trunchbull, es un monstruo también, y es la directora de la escuela. Roald Dahl siempre se mete con las figuras mujeres de autoridad, entonces las señoras del Congreso de la Prevención, de la Real Prevención de la Crueldad con los Niños, la abuela, la venerable abuela de Jorge, que es un monstruo, nadie se la aguanta, y al pobre Jorge le toca quedarse cuidándola y dándole su medicina. La señorita Trunchbull, que es la directora del colegio donde está Matilda. Eso por hablar de esos personajes a los que siempre, bueno, desafortunadamente yo pensando en esto, casi siempre son mujeres, ¿no? Esas figuras de autoridad, pero también está... Yo estuve leyendo un poco estos artículos como muy contemporáneos, o sea, escritos más o menos ayer, y preguntándome por las mujeres, pero yo misma me contestaba y quería contestarles a los autores de estas teorías, pues que está el papá de Matilda, que a mí me parece uno de los personajes más desagradables de todos, no digo solo de Roald Dahl, de la literatura universal. El papá de Matilda me parece, pero el personaje más desagradable, y es un hombre. Y además, como contrapeso, está también la profesora de Matilda, que es perfecta, la que aparece después, la señorita Honey, la señorita Miel. Entonces, creo que más que decir, porque creo que le leí a un autor, a un periodista, a un comentarista, le leí que las mujeres salían muy mal libradas, y yo dije, no,
todo el mundo sale mal librado, porque también de eso se trata un poco la escritura y lo que tú decías de la escritura de los británicos. Todo el mundo sale mal librado, no es que unos salgan bien librados y otros salgan mal librados. Y sí pienso que si nos metemos en esta lectura tan sesgada de que el problema es con las mujeres, estamos dejando por fuera un montón de personajes que contradicen la teoría. No, de acuerdo. Y pienso también, sí, aquí hay que matizar, porque, claro, en algún momento Isabel y yo decíamos, alguien en este momento podría escribir un libro así, y entonces todas estas cosas que se cuelan, todas estas cosas que se cuelan sobre personajes horripilantes, pero es que lo que está Roald Dahl siempre cuestionando en todas sus obras es la mirada de la sociedad y la mirada que han construido los adultos y la mirada sobre la sociedad de consumo. Papá de Matilda, que vende carros viejos y que estafa a la gente, es un estafador. La idea de la plata siempre. Yo siento que en el fondo Roald Dahl es ese niño que mira el mundo de los adultos y que se atreve a asomarse y a desbaratar el mundo de los adultos. Con una crítica demoledora. Por supuesto, es el esperpento, y es que eso es lo que me gusta, es la realidad deformada desde la caricatura. A mí me parece que es un maestro del sarcasmo, del humor. Eso lo tiene también, me recuerda mucho a Saki. Hay cosas de David McKee y lo lleva hasta las últimas consecuencias, pero en el fondo es un niño, como cuando decimos de Siri Husbeth, este título del libro, la mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. Yo digo, el niño que mira a los adultos, el autor que miran a los niños. Miran a los adultos, ese desdoblamiento, a mí eso me parece que es una maravilla, ese entrar en la sociedad adulta y poderla desbaratar así, no desde la mirada de un adulto, ojo, desde la mirada de un niño. Eso es una maestría, eso no me parece que sea tan fácil de lograr, ponerse en la piel de los niños para mirar a los adultos desde la mirada, por supuesto, de un adulto, porque solo lo pueden hacer los adultos, y por eso es bien paradójico y sí, es interesante. Voy a leer una pregunta que está en el chat y que nos llegó hace un segundo. La pregunta es sobre qué relación tiene en la obra de Roald Dahl la muerte de su padre. Yo pues quiero remitir además a todo el mundo a que lea Boy, Relatos de Infancia, que fue un descubrimiento tardío, lo descubrí de hecho este año, post-pandémico, y es una biografía de Roald Dahl, pero contada con una creatividad y con un humor de una forma además hermosa y conmovedora. Creo que sí tiene toda la relación, la pérdida, el duelo, tiene toda la relación con su obra y con el conjunto de su obra, y creo que además esto es algo de lo que tú y yo hemos hablado muchísimo y tiene que ver con la sensibilidad y la posibilidad de entender cuáles son los miedos de los niños, y los miedos, el miedo no es la bruja, el miedo tiene que ver con una sensación de que hay algo que no está dicho, hay algo que no está dicho sobre la muerte, sobre la vejez de los que nos cuidan, sobre el paso del tiempo, y eso es un miedo en la vida, pero además es un miedo desde la infancia, desde antes de que seamos como dolorosamente conscientes de que es un miedo que tenemos. Está por todas partes, desde luego, es que nomás el punto de partida de esta historia es la muerte de los padres y el cuidado por parte de la abuela del niño. Y ahí, Isabel, creo que porque ya nos tenemos que despedir, creo, me parece que si tú hablas de eso y con esta pregunta que nos hacen, esa idea de que el amor también está, ¿no? Porque es la muerte, el amor y cuánto tiempo, esa gran fantasía y esa gran pregunta de un niño, ¿alcanzará ella? O sea, la idea de la persona que más me quiere se va a morir antes que yo. Y
Esto es muy bello como está resuelto en este libro, es muy hermoso la relación. Es el niño que mira a la abuela y piensa, se va a morir porque es vieja. Y con eso te doy la palabra como para que cerremos, porque creo que a ti te interesaba mucho una conversación entre el niño y la abuela. Sí, sí, a mí me interesaba, me encanta que haya surgido esta pregunta para cerrar con esto. Creo que además del humor hay mucho amor en este libro y no en un sentido cursi, sino que hay una exploración profunda de qué significa el amor, de qué significa el amor y dónde está el amor y creo que este libro por eso es tan conmovedor y por eso da miedo además y hay que enfrentarse a él. Y lo otro que iba a decir para cerrar, o sea, sí, creo que ya se nos acabó el tiempo, pero esta idea de ser un ratón en vez de un niño tiene muchas ventajas y una ventaja puede ser que la vida de los ratones es un poco más corta y cuando eres un niño la vida a veces parece muy, muy, muy larga y si la vida de tu abuela parece más corta, ahí tienes algo de lo que seguramente muchos niños tienen un poco de miedo y ese miedo está bien nombrarlo. Y bueno, no sé si tú quieres cerrar con algo más. Creo que tenemos otra pregunta. Sí. Ay, tenemos otro mensaje en el chat, pero no sé si alcanzamos a eso. Sí, frente a eso, claro, ha habido muchas versiones de películas de Roald Dahl, una de Walt Disney. Este final es un final en un libro para niños, es un final poco típico y los que han hecho las películas de Walt Disney han querido, aparece un hada al final que resuelve la historia, cosas que Roald Dahl no creo que hubiera querido que pasaran nunca con un libro de él y que para mí son demoledoras, son anti-Roald Dahl. Porque la idea es si un niño convertido en ratón y una abuela pueden tener una relación y ella le dice, no importa el aspecto que tengas, si hay alguien que te quiere, algo así. Es una frase preciosísima que... y además hablan del corazón de un ratón, lo rápido que late. Ay, yo creo que si la encuentras sería lindo. La voy a buscar. Sobre las pócimas de Roald Dahl, ¿qué opinamos de las pócimas? Bueno, pues está la maravillosa medicina de Jorge, en la que le piden los papás al niño que se quede cuidando a su abuela y como se le pierde la medicina, él hace una medicina con todo lo que encuentra en la casa. Es un absoluto desastre. ¿No? Sobre las pócimas, yo pienso que ahí hay mucho humor también. Sí, hay una intervención sobre el imaginario. Y ese juego con los niños también, siento yo, lo que dices tú del imaginario, de hacer cosas, ratonizador también, esas cosas que los niños hacen en los laboratorios. Yo veo a los niños, siempre están experimentando con pócimas. Hay mucho de juego ahí. Ese juego, como esa manera de ponerse del lado de los niños es muy lúdico esto de hacer pócimas y los niños hacen pócimas, siempre están haciendo experimentos y mirando a ver qué pasa con las transformaciones, eso me parece muy interesante. No sé si tú querías leer para... Sí, es que encontré varias cosas sobre el corazón de un ratón. Amo esa parte. Podría leer todo el capítulo. No, voy a leer solamente este pedazo. ¿Quieres que te diga algo muy interesante acerca de ti? Me preguntó mi abuela. Sí, por favor, abuela, dije sin abrir los ojos. Yo no podía creerlo al principio, pero al parecer es completamente cierto. ¿Qué? Pregunté. El corazón de un ratón, dijo, es decir, tu corazón, late 500 veces por minuto. ¿No es asombroso? No es posible, exclamé, abriendo mucho los ojos. Es tan cierto como que estoy aquí sentada, dijo ella. Es una especie de milagro. Eso es casi 9 pulsaciones por segundo, grité, después de calcularlo mentalmente. Exacto, dijo. Tu corazón late tan rápido que es imposible oír las pulsaciones por separado. Solo se oye un suave zumbido,
Ella llevaba un vestido de encaje y este me hacía cosquillas en la nariz. Tenía que apoyar la cabeza en las patas delanteras. ¿Has oído mi corazón zumbar alguna vez, abuela?, le pregunté. Muchas veces, contestó. Lo oigo cuando estás tumbado en la almohada muy cerca de mí por las noches. Los dos nos quedamos callados frente al fuego durante mucho rato pensando en esas cosas maravillosas. Cariño, dijo ella al fin, ¿estás seguro de que no te importa ser un ratón el resto de tu vida? No me importa en absoluto, afirmé. Da igual quién seas o qué aspecto tengas mientras alguien te quiera. Ese es el capítulo. Creo que ahí está todo, ¿no? Ahí está lo más hermoso de este libro, El corazón de un ratón. Yo creo que con esto nos despedimos. Sí, porque ya creo que nos pasamos del tiempo y bueno, veo que no hay más preguntas, entonces dejamos ahí. Pues nada, muchas gracias por estar aquí, gracias por la invitación, gracias por este libro, gracias Roald Dahl. Gracias Roald Dahl, gracias a todos, gracias Isabel y gracias a los que nos invitaron y nos dieron la posibilidad de estar ella y yo lejos hablando de un libro que nos conmovió en distintos momentos y que me alegra habértelo dado para leer en un momento. Y gracias a las brujas, también hay que hacerles fuerza a las brujas. Sí, y a todos los adultos no se lo pierdan. Siempre es un buen momento para leer o releer a las brujas, siempre. Bueno, muchísimas gracias Isabel y Yolanda por esta apasionante conversación que desde el primer segundo fue como abrir las brujas y sumergirnos todos en este universo tan maravilloso y recordar, yo creo que todos la primera vez que leímos Las Brujas y a los que no las han leído, que vayan inmediatamente a leerlas. Tuvimos muchas personas conectadas, muy activas, muy felices con la presencia de Yolanda e Isabel y con tenerlas a ustedes aquí. De nuevo, muchísimas gracias en nombre de Libro al Viento y de Funda Lectura. Invitamos a todas las personas que nos están viendo esta noche a que no se pierdan la conversación de mañana. Mañana tenemos a Alma Guillermo Prieto y a Margarita Valencia conversando sobre Pinocho de Carlo Collodi, ilustrado por Francisco Toledo. Entonces, muchas gracias y nos vemos mañana. Feliz noche. Gracias. Chao. Gracias, María Camila. Qué delicia hablar